¿Cómo lo hago? Hola a todos, mi nombre es Carla Pineda, soy mezzosoprano de Costa Rica y estoy realmente comprometida con el repertorio operístico, aquel que realmente combina la riqueza en la emoción y el drama. Primero que todo, estoy demasiado feliz, estoy sumamente agradecida y llena de energía. Poder ganar un concurso como lo es el Tenor Viñas del 2026 reafirma mi carrera artística y para mí eso me llena de muchísimo orgullo. Mi formación musical pues empieza desde pequeña con mi papá, pero y toqué bastantes instrumentos, sobre todo toqué guitarra, toqué viola, era violista, y luego cuando entré a la universidad a estudiar educación musical, entré a un coro para tener una beca y poder estudiar, y ahí descubrí mi voz, nunca había cantado, sabía que podía entonar y sabía leer música, pero nunca había cantado y mis maestras del coro, y en especial una señora que se llama Guadalupe González Creiza, ella me descubrió y ella estuvo insistiéndome todo el tiempo, deberías estudiar canto, deberías estudiar canto. Y yo, no, yo ya tengo mi instrumento, o sea, yo ya toco viola, yo quiero ser músico de orquesta, seguir en mi cuarteto de cuerdas y de tanto insistir, ella fue la que me impulsó y le dije que quería tomar clases de canto. Empecé a llevar clases privadas con ella y eso fue a los 21 años. Hace 10 años empecé a cantar, sí. Es mi primera competencia de canto aquí en Europa y realmente sí significa muchísimo. De hecho, varias personas están diciendo, hay una concursante de Costa Rica y yo así como, ah, sí, soy yo. Y es como, pero hasta allá llega la ópera. Y yo, pues sí, ¿por qué no? O sea, y de hecho, en los registros históricos, una cantante soprano que se llama Samira Barquero ganó el primer lugar en el año 80. Y entonces para mí es un orgullo volver a llevar un premio para mi país. Bueno, tengo varios. Me gusta muchísimo y le traigo muchísimas ganas a Santuzza, de Caballería Rusticana. Me gustan también los roles grandes así y empoderadores de esas mujeres que tienen un gran peso, como lo son Amneris, la Principesa de Bouillon, Éboli, Verdi. O sea, yo creo que la forma en como Verdi endiosó a las mujeres en estos roles tan grandes, incluso a Suchena, digamos, que es un personaje de un peso psicológico bastante interesante y retador, es uno de los roles que me gustaría. Y como mezzo, pues Carmen, claramente, ¿verdad? Ya he tenido la oportunidad de cantar Carmen y siento que es un rol que realmente te empodera y claramente pues también sí me gustaría llegar a cantar algo del repertorio wagneriano. Yo creo que el consejo que les podría dar es que los sueños sí se cumplen y si realmente tienes el compromiso, tienes las ganas, tienes esa decisión y esa hambre, porque tienes que tener hambre, esa sed de lo que tú quieres lograr, lo vas a hacer. Y spoiler, sí se cumplen los sueños. Entonces yo creo que eso sería lo que yo les diría a esas personas. O sea, que a veces no solo tener una voz linda te puede llevar a esos grandes lugares, porque yo creo que en una carrera tan retadora como lo es la ópera, el talento y o sea, la disciplina mata el talento. Entonces, tener realmente el compromiso y esa sed de que lo quieres hacer es lo que yo les podría aconsejar, que lo quieran mucho. Sería desafío, exigencia y comienzo, un nuevo comienzo. Ok, que Costa Rica es un país muy pequeño, es un gran logro poder representar a mi país y en un tanto también siento que también represento a México porque estoy viviendo en México desde hace 3 años y soy parte del Ópera Studio
Operísima México y del Ópera Estudio de Costa Rica. Entonces, este gane es para Costa Rica, es para México y es para toda Latinoamérica porque fui la única concursante en llegar a la final de Latinoamérica. Gracias. Lo solté.